he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa, en hebreo, Dios con nosotros. Ok. Así es la profecía. Jesús nace, Jesús se encarna y nace. Pero cuando se encarna, el ángel le dice, vas a concebir a un hijo de parte de Dios, el Espíritu de Dios te va a cubrir con su sombra y le vas a poner el nombre Jesús. Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Yeshua. Yeshua significa Yahvé salva. Yahvé salva, que Yahvé es la manera de Yahvé es el nombre de Dios. Entonces, el Yah de Yeshua es Yahvé salva, ¿no? Y ese es el nombre que le van a poner. Y tú puedes decir, ¿no que tenía que llamarse Emmanuel? Bueno, es que también es su nombre. No es que tuviera los dos. Es que se llamaba Jesús Emmanuel. No, se llamaba Jesús, que significa Yahvé salva. Correcto. ¿Qué hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz? Salvar. Nos salvó. Correcto. ¿Quién es Jesús? Es Yahvé, es Dios. Ajá. Entonces, ¿el nombre Jesús le es propio? O sea, ¿es realmente Yahvé salvándonos? Sí. ¿Es Dios salvándonos? Sí. Que Jesús es eso, Yahvé salva, pero con otro... O sea, Pero claro, tú lo haces en español. Y Emmanuel es eso. Y Emmanuel, sí, no, Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios que estaba allá en el cielo, es Yahvé, pero se encarna. ¿Y dónde vive? Pone su morada entre nosotros, en el nacimiento, no en la Navidad. Se hace como nosotros y vive con nosotros. En ese momento Él se vuelve un Emmanuel, es decir, un Dios no lejano, no allá arriba, un Dios con nosotros. Entonces se puede haber llamado Jesús y sería un nombre verdadero. Se pudo haber llamado Emmanuel y sería su nombre propio. correcto. O le podemos decir Mesías o Cristo y también es su nombre propio porque es el ungido. Ajá, sí, está súper interesante. De hecho, pues, sobre todo, como todas estas maneras de llamar a Cristo, pues hay muchas, ¿no? O sea, como Yahvé, Jesús, Mesías, Señor. Cristo, Señor. O sea, ¿alguna otra? Amigo. Amigo. Pues, también creo que lo de los nombres, independientemente se llama Jesús, que significa eso, Yahvé salva, porque es lo más característico, nos salvó. Esa es su función, es la función del Hijo, salvarnos, y Él nos salvó. Pero creo que la relación personal nos puede dar otros títulos. Si bien no un nombre, porque un nombre ya lo tiene, sí título. La relación que tienes. ¿Cuál es el nombre que le da el padre al hijo? Pues hijo, es su hijo, porque es la relación que tiene, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Jesús? Entonces así lo vas a llamar. Tú lo puedes llamar Jesús, porque me ha salvado. O le puedes llamar Emmanuel, porque siempre estás conmigo. O le puedes llamar amigo, porque te siento muy cercano, porque platico claro, contigo, Cristo, conoces Mesías. te puedo decir ungido, te puedo decir Cristo, te puedo decir Señor, porque yo así te veo. Te puedo decir papá, aun cuando no es papá, ¿no? Claro, sí. Maestro, o sea, la relación que tú tienes con él me parece que también va dando el título, ¿no? Sí, por supuesto, ya se va haciendo más íntimo, ¿no? Obviamente. Claro. Y entonces, en base a todo esto que me platicas, digo, podríamos intentar poner sobre la mesa que a lo mejor, digo, ya con toda la tergiversación de los términos podría no haberse llamado Jesús tal cual, ¿no? Puede haber sido otro término. Digo, no hay una manera de comprobar como esto del nombre específicamente. No hay un acta de nacimiento. Así como lo del día, ¿no? Que no sé si... O sea, Jesús pudo haber nacido en agosto, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre, enero. Exacto, entonces ya es como que un simbolismo, ¿no? Se podría decir, pero sí. un simbolismo bien ejecutado. Bueno, todo esto que explica el Mesías. El de la fecha es un símbolo, me parece bien ejecutado, bien sacado de la manga. Claro, y bien conectado, ¿no? Con todos sí, los términos. Pero que uno puede decir, ¿y por qué? ¿Y por qué si es tan importante Jesús? ¿Por qué no pusieron los apóstoles cuando nació? ¿O por qué no tienen las mismas costumbres de nosotros? Tú puedes leer los evangelios y nunca van a decir, estaba Jesús y los apóstoles y entonces le trajeron un pastel porque era el cumpleaños de Jesús. Ajá. Porque no es el siglo XX y no es América, ¿no? O no es Occidente, no, aquí ellos no hacían pastel. Exacto. O no celebraban los cumpleaños, ¿por qué? Porque no es parte de la cultura. Puedes decir, pero pues si es importante, ¿por qué no lo pusieron? ¿O por qué no sabemos nada de la adolescencia? ¿Por qué no sabemos si fue a la escuela o si tuvo novias? ¿O por qué esas cosas no las sabemos? Porque no es propio. ¿Tú sabes cuál era el platillo preferido, el que más le gustaba comer a Aristóteles? No hay nadie, ¿no? ¿O sabes quién era el mejor amigo de Platón cuando era joven? ¿O sabes...? Pues se supone que Platón era el amigo imaginario de Aristóteles, al revés, ¿no? Algo así. Son como discípulos, pueden ser compañeros,
pero también discípulo uno de otro, en realidad. Pero ya es que se teoriza que uno era amigo imaginario del otro. Digo, ya es una teoría como pacheca, pues, pero sí, ajá, pues son o sea, más bien seres históricos, porque hay así. ajá, exacto. Hay mucha evidencia de incluso los escritos de uno y de otro, pero la cosa es, de esos personajes tan importantes para la historia y para la filosofía griega, hay muchas cosas que no sabemos. Claro. Nadie se pregunta, La mayoría, ¿no? ¿y cómo se llamaba la primera novia de Aristóteles? No importa, es que a mi discípulo de Aristóteles no me importa decirte cuál era su plato preferido, su comida preferida, cuántas horas dormía o cómo vestía. Lo que me interesa que sepas de mi maestro es todo lo que me enseñó. Claro. Entonces, Lo que puedes aplicar. ¿qué consignan los apóstoles en el Evangelio? No te van a decir cómo vestía, si tenía barba larga, si tenía el cabello largo, si estaba carita, si medía un 80. Lo que te interesa es todo lo que me enseñó. Entonces es lo que está. Aquellas personas que dicen, no, la iglesia nos ha mentido. La Biblia no la escribió la iglesia. También nos tiene que quedar muy claro eso. La Biblia no la escribió la iglesia. La escribieron los discípulos de Jesús. Bueno, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribieron los judíos. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Los judíos. Bueno, pero el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Judíos. ¿Qué era Jesús? Judío. ¿Qué era la Virgen María? Judía. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Es que la iglesia nos miente. Leo un poquito más. La iglesia no escribió la Biblia. Ajá, sí, o sea, ya sería como, podría decir que los... Digo, si quisieras agarrar un argumento, sí puede ser que los judíos nos pueden mentir, ¿no? O sea, pero ya sería como otro tema, ¿no? O sea, sí, claro. Claro, entonces, ahorita hablando de todo esto de los orígenes, ¿no? Del cristianismo, de que incluso puede que Jesús no se llame Jesús, o no se haya llamado Jesús históricamente hablando, porque es imposible saberlo, y tampoco sabemos en qué día nació exactamente. Otro punto que vale la pena abordar, que creo que también, pues bueno, abordarlo es la imagen de Cristo, ¿no? O sea, cómo se occidentaliza esa imagen de Jesús, o sea, que muchos estudios, creo que tú los has visto, ¿no? O sea, que dicen que probablemente Jesús, si nació en el lugar en que nació, o sea, por Medio Oriente más o menos, pues era una persona morena, ¿no? Porque usualmente la gente allá tiende a ser como morena, pero, o bueno, no todos, pero como parte de, ¿no? Entonces, lo que refiero es que yo siento que también ahí mete la mano Occidente, ¿no? Estados Unidos,